¿Alguien sabe cómo se llama el tema de hoy? Buscando el reino de Dios. Sí, muy bien. Como ustedes lo saben, nosotros nos encontramos en todo este sermón, ¿no? Es un gran sermón, del capítulo 12 al capítulo 13, versículo 9. Es una instrucción esencial, central, necesaria, indispensable del Señor Jesucristo para sus discípulos. De hecho, si uno quisiera mirar cómo se ve un discípulo de Jesús, creo que con estos dos capítulos es suficiente para que alguien entienda todo lo que se necesita del discipulado. Con estos dos capítulos, ¿quieres saber si eres un discípulo de Jesús? Basta con mirar esos dos capítulos y ya. Es suficiente para entender el espectro más grande de lo que implica llamarse cristiano, de lo que implica llamarse ser un discípulo de Jesús. Pero miremos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a Lucas capítulo 12 y vamos a mirar nuevamente todo el conjunto desde el versículo 22 hasta el 34. ¿Lo tienen? Muy bien. Hoy no hay en la pantalla. Se dañó mi computador. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces miren, todo el pasaje, llevamos 2 domingos mirando este pasaje, hoy es el tercer domingo, y todo se ha tratado de la preocupación y la ansiedad. ¿Lo recuerdan? Ser libres del afán, ser libres de la ansiedad, ser libres de la preocupación. Nosotros estamos en un mundo que nos quiere ahogar con el estrés, el trabajo, las noticias, las redes sociales. Hay una cantidad de cosas que quieren poner una presión sobre nuestras vidas que nos llevan a estar ansiosos, preocupados, con miedo, con incertidumbre. De hecho, si nosotros miramos el pasaje, hay 3 mandatos en no. No te afanes, no te preocupes, no temas. O sea, este es un pasaje que abarca completamente la incertidumbre del futuro, la incertidumbre de lo que estamos atravesando, situaciones emocionales, financieras, en fin, un sinnúmero de situaciones que pueden ahogar nuestros corazones y llevarnos a sentirnos preocupados, ansiosos, temerosos. Pero hay algo que llama la atención y es donde nosotros terminamos hace 8 días, en el versículo 30. Hace 8 días terminamos en el versículo 30 y dice así, ¿por qué? ¿Por qué no? Miremoslo desde el 29. Vosotros pues, ¿no qué? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ahora, ¿por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué no debemos estar preocupados, ansiosos, llenos de estrés, de incertidumbre, de miedo, de angustia? Tantas situaciones que ocurren en nuestras vidas que nos llevan a sentir miedo. ¿Por qué no debemos estar así? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan ¿quiénes?
Los impíos. Fuerte. ¿Quiénes son los que se preocupan, están ansiosos, llenos de miedo, de incertidumbre? ¿Quiénes son? ¿Los cristianos? No, imposible. Los cristianos, ¿qué son? Libres en su corazón, en su alma, en su espíritu. A los cristianos los gobierna la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién es el que vive preocupado? Las gentes del mundo, los que no tienen fe. Siempre que nosotros hablamos de las gentes del mundo, hablamos de las personas paganas, que están lejos del reino de Dios. Son esas personas las que viven preocupadas. ¿Por qué estas personas viven preocupadas? Miren Romanos 8 un segundito conmigo, Romanos 8. Romanos en el capítulo 8. ¿Lo tienen? Y miren lo que dice el versículo 4. Dice así el Señor en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpliese en nosotros. Que nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo, no ¿qué? No andamos conforme a la carne. Nosotros andamos conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Aquí hay dos pueblos, aquí hay dos clases de personas. ¿Cuáles son las dos clases de personas? Los que andan en el Espíritu. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu? Los que han sido salvos. Ahora, ¿quiénes son los que andan en la carne? Los que están muertos en delitos y pecados. Los que no han sido salvados, los que no han experimentado redención. Pablo aquí pone dos personas, dos tipos de gentes. Los que son de la carne, solo pueden pensar en ¿qué? En las cosas de la carne. Solo pueden ocuparse en ¿qué? En las cosas de la carne. Solo pueden andar pensando, su mente, su corazón, su vida está en función de ¿qué? De las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Estar preocupado por este mundo materialista. Miren, una de las grandes riquezas que hay en la salvación que Cristo le da a toda persona es que cuando una persona se salva, empieza a tener un nuevo interés, un nuevo deseo. ¿Por qué? Por la eternidad. Es impresionante. Una persona que es redimida por la sangre de Cristo se empieza a interesar por su alma y se empieza a interesar por hacer tesoros eternos. Y su mente, su corazón, su vida empieza a moverse en función de las cosas eternas y espirituales. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Los incrédulos no aprecian eternidad, no aprecian el hacer tesoros celestiales. Ellos solo pueden apreciar las cosas de este mundo. Por eso su mente día tras día está preocupada y ansiosa y con miedo y con incertidumbre por las cosas que este mundo le ofrece. Una cantidad de cosas, poder, fama, riqueza, reconocimiento, tantas cosas que este mundo le ofrece que al hombre incrédulo le llevan a estar envuelto en eso. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en un terreno. ¿Y qué ahogó la semilla? El amor al dinero, el afán de este siglo, la ansiedad, la incertidumbre. Una persona que no puede tener mente para las cosas eternas, para las cosas espirituales, para las cosas que trascienden a un valor eterno, esa persona siempre en angustia y en ansiedad. Siempre vivirá preocupada. ¿Por qué los psicólogos no tienen la cura para ser libres del estrés y la ansiedad? Porque la cura está en Cristo Jesús, quien da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los psicólogos te pueden dar un calmante, te pueden recetar ciertas cosas, actividades, pero ser libres completamente del afán y la ansiedad solamente se encuentra en Dios. Por eso el mandato que vamos a ver ahorita se trata de dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, dónde está lo que tú valoras.
lo que tú aprecias, porque allí donde esté tu tesoro, allí va a estar completamente tu corazón. Si mi única preocupación en el mundo, póngale cuidado, si mi única preocupación en el mundo son las cosas materiales, mi corazón se va a entregar completamente por las cosas materiales. Piensen en lo siguiente, ayer yo le decía a algunos que están presentándose para miembros, ¿qué pasa si nosotros en semana nos llega un familiar del extranjero? Llega a visitarnos a la casa. ¿Nosotros qué le decimos al jefe? Jefe, buenos días, disculpe. Hoy me es muy difícil asistir porque llegó un familiar del extranjero y me gustaría atenderlo. No puedo ir a trabajar, lo siento. Realmente uno no hace eso. ¿Por qué? Pues primero porque uno necesita comer y porque el trabajo es algo indispensable. Pero ¿qué pasa si esa persona llega el domingo? ¿Qué le decimos nosotros al Señor? Señor, tú lo sabes. Yo quería ir, ¿sí? Pero llegó la visita del extranjero. Me toca interrumpirlo. Pero pensemos, ¿nosotros por qué hacemos eso? Porque nuestro tesoro, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra devoción no es el Señor. ¿Lo entienden? Esta búsqueda que nosotros vamos a ver en el versículo 31 es una búsqueda de alguien que está completamente desesperado. Piensen en esta imagen, piensen en alguien que se está ahogando, no sabe nadar y empieza a gritar. Lleva un minuto tratando de salir del agua y nosotros le lanzamos un salvavidas a esa persona. Quiero que piensen en esa imagen. Ese señor que se está ahogando, ¿cómo va a buscar ese salvavidas? Como su única opción de salvación, de salir libre de allí. Ese hombre se va a aferrar a ese salvavidas, se va a aferrar y no lo va a soltar por nada del mundo. ¿Sí es claro? No lo va a soltar. De hecho, cuando alguien se está ahogando, recomiendan cogerlo ¿de dónde? Del cabello, jalarlo, ¿no? Porque si usted le llega a dar el chance de que lo coja, lo va a ahogar a usted también. Porque esa es su única salvación. Se va a aferrar con tanta fuerza a eso que no lo va a soltar. Y es lo que Cristo nos va a guiar a hacer en este pasaje. Tú tienes dos posibilidades. O te preocupas por las cosas de este mundo, estás lleno de ansiedad, de inquietud, preocupado, con miedo, con incertidumbre, o tú te arrepientes, confías en Cristo, le pides a Cristo que te dé un nuevo corazón y empiezas a buscar activamente, constantemente, continuamente el reino de Cristo. Debe haber un crecimiento en tu vida de oración, en tu lectura de la palabra, constante, permanente, continuo. Debes ir creciendo en la búsqueda del Señor porque sabes que el Señor es tu única esperanza, salvación. ¿Sí es claro? Entonces, volvamos un momentico a Lucas 12. Muy bien, ¿lo tienen allí? Lucas 12. Ahora sí, ¿qué dice el versículo 31? Ahora sí. Bueno, nosotros, dice el Señor, no somos como las gentes del mundo. Las personas del mundo, ¿cómo están? Así, preocupados, ansiosos, con miedo, con incertidumbre, ocupados en el mundo, todo, están absorbidos. Ahora miren el mandato de Cristo, ¿cuál es? Es muy importante este versículo. ¿Qué les dice? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es un mandato en imperativo presente. ¿Qué significa ese mandato en imperativo presente? Tú, como creyente, debes mantenerte firme, continuamente, con intención. ¿Debes hacer qué? Buscar el reino de Dios, buscar el reino de Cristo, para que las cosas que son necesarias para ti, Dios las supla, Dios las dé, Dios las provea. Ese es el mandato que el Señor nos está dando en este pasaje. Una persona solo puede buscar dos reinos, el reino de Dios o el reino de este mundo. Si en semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo me la paso más preocupado por las cosas, ansioso, con miedo, con incertidumbre,
con ira, enojado, totalmente irascible, hostil. Es porque yo estoy centrado en las cosas de este mundo. A mí me está gobernando es la preocupación, me está gobernando la angustia, las deudas, las situaciones que rodean mi familia son las que están gobernando mi vida. Ese es el punto de este pasaje. Yo debo examinar mi corazón día tras día. Algunos utilizan este versículo como una especie de muletilla. ¿Por qué como una especie de muletilla? Miren, lo primero que quiero decir es, ¿qué no es este versículo? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Lo primero que no es una chequera en blanco. Muchos predicadores dan este versículo como una chequera en blanco. Busca a Dios y lo que, mejor dicho, vea, lo que tú necesites te va a llegar. Como si fuera un trueque. Tú buscas a Dios y Dios va a decir, ay, me está buscando. ¿Qué necesitas? Bueno, toma todo lo que tú necesitas. No, el versículo no es eso. No es un cheque en blanco para yo conseguir lo que yo quiero. De hecho, el pasaje es muy claro. ¿Qué cosas serán añadidas? Adivinen de qué hemos venido hablando. ¿Qué cosas serán añadidas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Las cosas necesarias para tu vida van a ser suplidas si tú activamente buscas el reino de Dios. Entonces, primero, el versículo no es un cheque en blanco para conseguir lo que tú quieres, no lo es. Dios promete satisfacer lo necesario para tu vida. Segundo, ¿qué no es buscar el reino de Dios? ¿Qué no es? Muchas personas se engañan pensando que buscan el reino de Dios porque tienen al día un pensamiento vago acerca de Dios. ¿Me entienden? Hay católicos que creen que buscan el reino de Dios porque hacen así. Ellos creen que eso es buscar el reino de Dios. Pero hay cristianos que creen que buscar el reino de Dios es hacer una oración mientras se están bañando. Es hacer una oración mientras están cocinando. Es hacer una oración mientras van en el coche. No, eso no es buscar el reino de Dios. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar, sí. ¿Y esa actitud es indispensable todo el día? Sí. Pero buscar el reino de Dios requiere de planeación, de tiempo, de disponer mi vida única y exclusivamente para enfocar mi mente, mi corazón y mi alma en buscar la presencia de Dios. No te engañes pensando que buscar el reino de Dios es leer 2 minutos la Biblia o es orar 1 minuto, por favor. Eso no es buscar el reino de Dios. La palabra griega es muy intensa en el mandamiento que está utilizando. Se requiere, piensen en eso, ¿cómo busca la persona que se está ahogando un salvavidas? ¿Cómo busca a alguien que tiene sed el agua? ¿Cómo lo busca? Desesperadamente. ¿Cómo busca a alguien que tiene hambre? Comida. Desesperadamente. No se trata de pensamientos vagos acerca de Dios, ¿me entiendes? No vayas a pensar mal de mí. Obvio es importante todo el día estar pensando en el Señor. Claro, en su gloria, en sus atributos, en su nombre. Pero el mandamiento activo para el cristiano es que él debe buscar intencionalmente, apartar un tiempo en su agenda, en su día a día, para dedicarse a las devociones religiosas, espirituales, privadas, que le lleven a rendirse en adoración hacia el Señor. Piensen en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto oraba el Señor Jesucristo? ¿Toda la noche oraba el Señor Jesucristo? Cuando nosotros vemos los santos hombres de Dios, David Brainerd, ¿cuánto tiempo oró David Brainerd? ¿Hasta 10 horas? Tenía tuberculosis en el piso, en la nieve, arrodillado, escupía sangre, estaba enfermo, pero la enfermedad nunca fue un obstáculo para él arrodillarse a buscar el reino de su Señor. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel con Silas? ¿Qué hicieron? Pusieron a cantar salmos, cánticos, inmediatamente las cadenas se rompieron y ellos fueron libres, ¿me entienden? Siempre el cristiano es muy intencional en buscar el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, nosotros hablamos de que Dios pone nuevos deseos en nuestro corazón por buscarlo. Pero algunos piensan que eso es como automático, ¿me entienden? Es como algunos piensan que uno se despierta
a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, bueno, a la hora que usted se levante, que uno se despierta diciendo, uy, qué gozo tengo en esta mañana de buscar al Señor, de leer la Biblia. No. Lo que quiere la carne es que tú sigas durmiendo. Lo que quiere la carne es que tú sigas viendo televisión. Lo que quiere la carne es que tú sigas ocupado en las cosas de este mundo. Aunque nosotros cuando nacemos de nuevo, tenemos nuevos deseos en nuestro corazón, todo cristiano es muy intencional en apartar tiempo para buscar a su Dios, para buscar al Señor, para buscar su palabra, para arrodillarse en oración. ¿Me entienden? Es como correr, como correr. Cuando a una persona le recomiendan correr, le recomiendan empezar caminando, luego un paso más rápido, luego trotando, luego 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4. Bueno, va creciendo su disciplina en el ejercicio de correr. Lo mismo sucede con el cristiano, ¿me entienden? Un cristiano no puede empezar a decir, mañana voy a orar 2 horas, sino ora 5 minutos. No, es imposible. Pero nosotros sí vamos continuamente buscando el reino del Señor. De hecho, miren el paralelo en Mateo 6:3, un segundo. Mateo 6:3. ¿Lo tienen? Muy bien. Ahí lo dice de otra forma Mateo, es el mismo pasaje, tiene la misma intención. Pero el que dice, mas buscad segundamente, ¿sí? Si dice segundamente, se durmieron. Mateo está en la Biblia, ¿sí? 6:30. Ah, no. Mas buscad, ¿qué? 33. ¿Yo qué dije? Ah, ¿y cómo es? No, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Sí, más buscad segundamente, ¿sí? No, segundamente no. Más buscad ¿qué? Primeramente. ¿Por encima de qué? De todo. Por encima de cualquier cosa. Trabajo, amigos, hermanos, familia, cualquier cosa. Nada puede estar por encima de qué? Del Señor. Ah. Ni tú mismo puedes estar por encima del Señor. Más buscad, lo primero que debes buscar es el reino de Dios. ¿Quieres ser libre de la preocupación, de la ansiedad, del miedo? ¿Sabes qué debes hacer? Ocupar tu mente en las cosas del Espíritu. Es así. Ocupar tu mente en el Señor, en su reino, en avanzar su gloria, en sujetarse a su palabra. Tu mente cuando se satura de las cosas de Cristo, está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Estás controlado por Él. Rindes tus miedos, tus preocupaciones, tus ansiedades ante el Señor. Llenas tu vida del Señor y Él se encargará de ti. Él cuidará de tus necesidades. Nosotros lo vimos. Todos nosotros tenemos un propósito eterno. En el reino, si somos creyentes, tenemos un propósito. Y Dios hará todo lo necesario para darte lo suficiente para que tú cumplas el propósito que Él ha determinado para ti en esta tierra y en la tierra venidera. Dios suplirá lo que yo necesito. ¿Qué debo hacer yo? Ocupa tu mente en las cosas del reino. Satura tu mente en las cosas del reino. Tienes que ocupar, andar, pensar cosas del reino. Miren 1 Pedro 5:7. ¿Lo tienen? Dice así, dice el apóstol Pedro. ¿Echando qué? Toda. De hecho, miremoslo el anterior, miremos el anterior, un segundito, el anterior, el 6. ¿Cuál es la palabra? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Humíllense ante el Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y clamaren, yo oiré desde los cielos. Amós 3. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si nosotros miramos todo el Antiguo Testamento, los profetas, la exhortación ¿cuál es? Busquen
al Señor. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llamen tanto que Él puede abrirles. Busquen al Señor, sean intencionales. Es un hábito permanente, constante, continuo, ¿me entienden? Las horas más indispensables de mi día a día son las horas que yo planeo para orar, para leer la Biblia. Son las horas más importantes, ¿me entienden? Este mundo siempre querrá ahogarnos y asfixiarnos con nuestro tiempo. Siempre será así. Si el día tuviera 40 horas, ¿sabes qué? Las 40 horas estarían full. Soy yo el que debe ser intencional en apartar tiempos de manera diligente para estar con el Señor. Buscar el reino de Dios, como les digo, no es un pensamiento vago. No es a veces acordarme de Dios. No es tener ciertas... No, es que yo de manera intencional, como Jesús lo dijo, cuando tú ores, entra en la... cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué nosotros no vemos las promesas de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? Es fácil. Porque nos falta tiempo para buscar al Señor, para buscar su rostro, para creer a su palabra. ¿Se acuerdan? ¿Hombres de qué? De poca fe. Hay un Padre tan bueno, tan lleno de misericordia, de gracia, cuyos recursos son ilimitados para proveer a nuestras necesidades, y nosotros, en vez de voltear nuestros ojos a buscar su misericordia, su gracia, su ayuda, humillarnos ante Él, como lo dice el apóstol Pedro, estamos poniendo los ojos en las cosas de este mundo. Si tú pones los ojos en este mundo, te vas a asfixiar, ahogar en miedo, en preocupación, en ansiedad. Los psicólogos no podrán ayudarte, porque la verdadera libertad se encuentra en Cristo. Miren Filipenses 4. Filipenses 4:6. Miren lo que dice. ¿Por qué? Por nada, por algunas cosas estén afanosos. No, por nada estéis afanosos. Dice el apóstol Pablo, sino sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con... No te afanes por nada, no te angusties, no te preocupes. Sé intencional en buscar el reino de Dios y su justicia. Sé intencional en apartar tiempos para Él. No dejes que este mundo ahogue la palabra en tu vida, no lo permitas. Satanás va a hacer todo lo necesario para que tú no leas la Biblia y para que tú no ores. Así es. Cuando nosotros nos ponemos a orar o a leer la Biblia, nosotros entramos en guerra. Es guerra contra la carne. Porque cuando uno está empezando a orar, eso pasa, ¿no? Te arrodillas o empiezas a orar, inmediatamente toda clase de pensamientos vienen a tu mente. El recibo que hay que pagar, las preocupaciones del día, el celular, y ¡ay! Estaba orando. Y vuelves a tratar de orar y se va. Es guerra. Lo mismo sucede con la Biblia. Cuando nosotros vamos a orar, debemos saber que entramos en un lugar de guerra, donde yo debo negar mi carne, golpear mi carne, ser intencional en esforzarme por buscar el reino de Dios. Miren Lucas 16:16. ¿Qué dice el Señor? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Y miren esto, ¿y quiénes? Todos. ¿Y todos se esfuerzan por entrar en él? ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Los que se esfuerzan. Nacer de nuevo no es que, uy, todo es tan fácil. Ay, ahora tengo tantos deseos por orar, por leer la Biblia, que todo es... No. Cuando tú vas a orar, dice Gálatas 5:16, la carne se resiste a las cosas del Espíritu. Es como si usted empezara como a sufrir cuando ora, cuando lee la Biblia. Pero se requiere un esfuerzo necesario. De hecho, miren la comparación que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Es que es increíble, mire, uno puede ver películas de 4 horas, de 3 horas,
sin parpadear. ¿Sí? Un partido sin parpadear. Pero usted entra en este terreno espiritual, pasa de todo, sueño, hambre, cansancio, todo empieza a pasar. Así es. Miren 1 Corintios 9:24. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24? Dice así, él va a poner una comparación con deportistas de alto rendimiento que participaban en Olimpiadas. ¿Qué pasa con esos deportistas? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿quién? Uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, un boxeador de alto rendimiento. ¿Qué pasa con un boxeador de alto rendimiento, según ese versículo? ¿De todo qué? Se abstiene. ¿De qué se abstiene un deportista de alto rendimiento? Fiestas, si es de alto rendimiento, no falta el Ronaldinho, ¿sí? Pero en general, los deportistas de Olimpiadas, ellos se esfuerzan, ¿me entienden? ¿De qué se abstienen? De amigos, de ciertos espacios, y ellos tienen una dieta muy específica. Michael Phelps, ¿cuántas horas adivinen que él entrenaba al día? Yendo y viniendo, 6 horas, 4 horas, yendo y viniendo todos los días, golpeando su cuerpo para ser un deportista élite. ¿Y de qué se alimentaba? No sé muchas más calorías comía que cualquier hombre común. Porque un deportista de alto rendimiento golpea su cuerpo para ser disciplinado, ¿me entienden? Ahora, el apóstol Pablo lleva ese ejemplo a la vida cristiana y miren lo que dice. Todo el que lucha de todo se abstiene, 25, ellos a la verdad para recibir ¿qué? Un premio que se va a podrir, un premio que se va a dañar, un premio que en 10, 20 años nadie se va a acordar de ellos. Pero él dice, pero nosotros, si corremos con diligencia, vamos a recibir una corona ¿qué? Miren esto, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que ¿qué? Aquí está, ¿qué hago? No significa que él se pegaba a sí mismo, ¿no? Él obligaba su cuerpo a tener hábitos y disciplinas espirituales que le llevaran a alcanzar una corona incorruptible. La vida cristiana no es para los perezosos, no es para los vagos, mediocres, no. De verdad, el Señor, cuando llamó a sus discípulos, los desafió a que buscaran el reino de Dios. De hecho, cuando Jesús está en el Getsemaní y le dice a los discípulos, ayúdenme a orar, Él va y vuelve y los encuentra. ¿Qué los encuentra haciendo? Durmiendo. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús le hace? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Él es el que pone el tiempo, una hora. Es como si Jesús esperara que lo mínimo que sus discípulos oraran después de 3 años, ¿qué era? Una hora, imposible. No pueden estar orando 5 minutos igual que hace 3 años, no, imposible. Porque el cristiano es intencional. Pone todas sus fuerzas, su mente en buscar el reino de Dios. ¿Quieres ser libre de la preocupación y la ansiedad y ver las promesas de Dios en tu vida? Aparta tiempo para estar con el Señor. ¿Qué hizo Jacob? Siempre viviendo a su modo, ¿no? A su manera, tramposo, engañando. Llegó el momento en que se iba a encontrar con su hermano, iba con sus 4 esposas, sus hijos, toda su familia. ¿Y qué les dijo? Váyanse adelante porque yo necesito estar solo. Necesito estar solo para luchar con el ángel del Señor, para luchar con Dios. ¿Y luchó hasta qué horas? ¿Hasta las 11 de la noche? No. ¿Hasta las 12? No. Hasta que rayaba el alba. ¿Y qué decía? No te dejaré si no me bendices. No soltaré este altar si no me bendices. No me levantaré de mis rodillas hasta que no esté seguro de que tú vas a responder a mi oración. Es que mire, nosotros no somos salvos por obras, nunca piensen eso. Todo lo que recibimos es por gracia, por la fe en Cristo, pero también se requiere un esfuerzo de parte del creyente, no para completar algo que ya está completo, no, es lo que se espera de alguien en quien Dios está obrando. Pero miren, a oraciones de 5 pesos,
Lo siento. Respuestas de 5 pesos. Así es, en serio. Si uno es intencional en buscar la presencia de Dios, ¿qué hacía Daniel? ¿Cuánto duraba Daniel día tras día? 3 veces al día. Y muchas veces de las visiones que él recibe, las recibe ¿en dónde? En la noche, en las vigilias de la noche, orando al Señor, buscando al Señor. Porque es tan fácil para nosotros ver una serie y vemos el siguiente capítulo, y el siguiente capítulo, y el siguiente capítulo. Y para orar, ay, es que es tan difícil. 5 minutos es guerra. Busquen el reino de Dios, de eso se trata. Es que ese pasaje es central. Si tú buscas activamente la presencia del Señor como lo primero y lo más importante, Él te va a ayudar en medio de las necesidades. Él te va a librar de la preocupación, de la angustia. Él va a llenar nuestras vidas con su presencia y nos va a guiar. Miren Colosenses 3. Si pues, dice el apóstol Pablo, ¿sí lo ven? Si pues, digamos, es verdad, si ustedes de verdad han, ¿qué? Muy bien, si ustedes de verdad son cristianos, han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, ¿qué se espera de ustedes? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así es. Si tú, ¿cuál va a ser tu preocupación? El reino. El reino. Estoy preocupado. Esta semana no le he compartido a nadie. Qué preocupación, ¿cierto? Esta semana no he podido orar tanto como quisiera. Qué preocupación. No he podido leer tanto mi Biblia como me gustaría más, estudiar más, sacar más tiempo. No he podido ayunar, pero tengo esa inquietud en mi corazón de buscar el reino de Dios. Es lo que se espera de un cristiano. Si un cristiano ha nacido de nuevo, si has resucitado con Cristo, vas a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, si eso es lo más importante, ¿qué pasa con cualquier cosa que quiera interponerse en el camino? Va a ser eliminada, la voy a quitar. Nada me va a obstaculizar este camino. Mi objetivo va a ser ¿cuál? Buscar el reino de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la ayuda de Dios. Miren el versículo 2. ¿Qué dice el apóstol? Poned que la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recuerden, los incrédulos solo pueden preocuparse ¿por qué? Por las cosas de este mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comerán mis hijos? ¿Qué beberán mis hijos? ¿Qué vestirán mis hijos? Su única preocupación va a ser este mundo, no más, no más. Toda su inquietud, su ansiedad se van a llenar de temor, de preocupación, de miedo, van a estar con una ansiosa inquietud, como lo dijo Jesús. A mí me encanta la palabra griego porque es alguien que varía en sus emociones. Pasa del cielo a la tierra, sí, del cielo a la tierra. Es como una montaña rusa espiritual que está constantemente con angustia. Pero aquellos que buscan el reino de Dios van a estar descansando en Él. Ese es el punto de lo que Jesús nos enseña. Ahora sí, miren el Salmo 34:8. ¿Lo tienen? 34:8 dice así la palabra de Dios. Gustad y qué, y ved que es bueno. Dichoso el hombre que ¿qué hace? Que confía en Él. Temed a Jehová vosotros su santo. Pues ¿qué? Pues nada falta a quienes. ¿Sí lo ves? Si tú estás en Dios y te dispones a buscar su reino y eres intencional, de manera activa, ¿aquí qué promesa hay? ¿Esto es una promesa? Sí. Nada falta a quienes, a los que temen al Señor. ¿Lo recuerdan? Lo hemos visto. Dios alimentó los animales, Dios vistió los lirios de gloria. Lo estudiamos 2 domingos. Si Dios es tan bueno, ¿yo qué es lo único que debo hacer? Buscarlo. Echar toda mi ansiedad sobre Él. Humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Estar buscando su presencia más y más, porque Él cuida de mí, porque nada falta a quienes, a los que le temen a Él. Amén.
Muy bien, volvamos a Lucas 12. Versículo 31. Más buscad el reino de Dios. ¿Qué? Estas cosas serán añadidas, vendrán. Las cosas necesarias, ¿no? Recuerden, no es un cheque en blanco para conseguir lo que queremos. No, las cosas necesarias vendrán a nuestras vidas. Miren el versículo 32. ¿Qué les dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengan miedo, no tengan miedo. No tengan miedo, ¿quiénes? Manada. Manada es de oveja, ¿sí? Y algunos dicen, mira, es como si el Señor estuviera exponiendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Somos tan frágiles, tan débiles, tan pasajeros. Nuestra vida es nada, ¿no? En cualquier momento morimos. Entonces el que dice, no temas, manada, rebaño mío pequeño. No teman, no tengan miedo. ¿Manada qué? Pequeña. ¿Cuántos habían ese día? Miren 12.1, el 12.1, ¿se acuerdan en el 12.1? En esto juntándose, ¿por qué? Millares, 10.000, 10.000, miles de 10.000. Más o menos que unas 50.000 personas habían escuchando a Jesús. ¿Y cuántos estaban siendo salvos? Una manada pequeña. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por él. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos, dice la Biblia, los que lo hallan. Más adelante le van a preguntar, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Sí, son pocos, dice él. No temáis, manada pequeña, no tengan miedo. ¿Ustedes son creyentes? ¿Son cristianos? No tengan miedo. ¿Por qué no tienen miedo? Miren la promesa. En el 12:32, 3, 2. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, ¿qué? Le ha placido daros. Miren, esta palabra griega de placer es muy grande. Es como un deleite, una satisfacción, una plenitud de parte de Dios. A Él le place. ¿Qué le place a Dios con sus hijos? Darles ¿qué? El reino. No una parte del reino, no un pedacito, no, el reino entero le llena de gozo, de felicidad, de placer. ¿Darles a quién? A sus hijos. Miren, esta es una promesa maravillosa. Piensen en el momento más feliz de sus vidas. No se compara en la milésima parte con lo que es el cielo. No se compara. ¿Por qué lo dices? Miren Romanos 14:17. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Dijeron, no, no quiero ir. ¿El reino es eso? Ya no quiero ir. No, miren esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo lo que produce paz, gozo, justicia, me va a ser dado a mí en el reino eterno que el Padre ha ido a preparar para nosotros los creyentes. Lo mayor que puedes recibir del Padre es su reino, es el gozo eterno. Aquí estamos por un tiempo, ¿no? Pasajero. Algunos vamos a morir rápido, otros vamos a morir más allá. Pero la promesa eterna de gozo eterno es dado a esa manada pequeña. No temas, al Padre le ha placido darles el reino. Imagínense los cristianos que están en Afganistán. Ayer o hoy salieron 80 familias misioneras, huyendo de allá. Porque ya vieron la persecución encima, fuerte. Nosotros aquí, ¿qué restricción tenemos? Ninguna, es impresionante, ninguna. Aquí nadie nos impide reunirnos a adorar el nombre de Cristo. Pero a esa manada también se le dice que no temas, al Padre le ha placido a ustedes darles el reino. De eso se trata, todo el reino, todo el asombro del reino, la gloria eterna, el cuerpo glorificado, tesoros en el cielo, todo será dado a aquellos que confían y buscan a su Salvador, que buscan a su Señor. No teman, manada pequeña, no se llenen de ansiedad, de miedo.
Al Padre le ha placido a ustedes darles el reino, ya tienen todo lo suficiente. No solo para esta vida, sino para la vida eterna. ¿Qué es el reino? Bueno, se puede referir al reino eterno, a la vida eterna. También se puede referir al reino milenial en Cristo, donde, mírenlo en Mateo 25, 34, Mateo 25, 34. El 32, miren lo que dice en el 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad ¿qué? El reino preparado para nosotros, la fundación del mundo. Vengan al reino. ¿Se imaginan ese momento? Ese es un momento único. Valió la pena buscar el reino de Dios. Valió la pena negarme a mí mismo, a mis deseos, a mis placeres. Valió la pena morir para Cristo. Venid benditos de mi Padre, siéntense en la mesa en el reino a comer con el Padre. Por la eternidad, tú no vas a morir eternamente. Tú mueres físicamente, pero tu alma sigue en el cielo o en el infierno. No pienses que esta vida es todo. Él tiene un reino preparado para aquellos que vienen a Él a buscarle. Tenemos los recursos ilimitados de Dios, como lo dice Efesios 1. Todas las bendiciones espirituales en Cristo nos son dadas y al Padre le complace. No, nunca pienses en un Dios que está cerrando la puerta. Todos, no pienses en eso. De hecho, volvamos a Lucas 12 para que ustedes lo vean. ¿Lo tienen? ¿Sí? No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Entonces uno piensa, uno se pregunta, bueno, si todo es tan maravilloso, tan lleno de gozo, paz en el Espíritu Santo, ¿por qué es difícil? Ahí lo dice, miren el versículo 33. ¿Cuál es el mandato? Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla. ¿Cuál es el mandato? Recibo escrituras, diría un pastor, de la prosperidad. ¿Sí? Sí, yo lo he visto. Este versículo lo utilizan para decir, mira, ¿qué tienes que hacer? Vende todo lo que posees, porque ahí lo dice, Jesús está diciéndolo, ¿sí? Y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Recuerden que él primero dio un ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo? ¿Un hombre qué? Un hombre rico, que había amontonado todas sus riquezas y había dicho a su alma, alma, aseguraste tu futuro. Muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, come y bebe. Y Dios se apareció y ¿qué le dijo? Necio, lo que has provisto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? ¿Qué significa vender lo que poseéis? Un cristiano es aquel que está dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. En el ejemplo, el hombre rico había decidido amontonar sus bienes. Ese hombre no estaba dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. De hecho, miren este pasaje un segundito, a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Miren esto, el 25. Grandes multitudes que, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también, ¿qué? Su propia vida, no ¿qué? Miren esa palabra, no ¿qué? No puede ser, ¿amas más tu familia que a Cristo? No puede ser. Un cristiano es aquel que está dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. Pregúntense eso, de corazón. Si el Señor hoy se apareciera en sus vidas de manera física, literal, golpea en sus puertas, vende todo lo que tienes,
renuncia a todo y ven y sígueme. ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería? ¿Sí? Miren un momentico Lucas, un segundo. 5. En el 11. Aquí estaba con el apóstol Pedro, ¿sí? En el 11, Lucas 5:11. Dice así la palabra de Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué pasó? De verdad era así, un llamado así era el Señor. Alguien que está dispuesto a dejar todo. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Muchas personas no están dispuestas a morir a sí mismos. No están dispuestas a morir a sus amigos, a su familia, que es lo más importante, a las riquezas, al amor al mundo, al amor a tantas cosas. Y Jesús lo dijo, si usted no está dispuesto a morir a usted mismo, no puede entrar en el reino, no puede ser mi discípulo. Por eso es que la manada es una manada que pequeña. De eso es lo que Jesús está hablando. Miren Lucas 9, 23. ¿Qué dijo el Señor en Lucas 9, 23? ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Tome su cruz. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. ¿Sí? No, cada día. ¿Y qué? Sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida finalmente va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. ¿Lo están viendo? El mismo Jesús lo está diciendo. Miren el versículo 33. Mentiras, perdón. 57, perdón. 57. Yendo ellos, ¿están conmigo? Sí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, así todo apresurado, ¿qué le dijo? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre, ¿qué? Señor, yo voy a ir contigo donde tú vayas. Esta noche no tenemos cama. Es posible que nos toque, como a algunos, dormir en las bancas del parque de la plaza. Es posible que no tengamos cama. ¿Vas a ir conmigo? No, así no. Incomodidad, no. Incomodidad no me gusta. Si no es en hotel, no, yo que voy a ir con Cristo, no. Gracias. Miren el siguiente. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y ¿qué? ¿Qué quería ese hombre? La herencia. Señor, cuando apenas yo reciba la herencia y esté establecido, yo le llego allá donde usted esté. Seguro. Mentira. ¿Qué le dijo el otro? ¿Qué más dijo? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Él quería ir a la casa a hacer una recolecta para seguir con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dice? Nada puede ser más importante en la vida que Él. Y yo debo estar dispuesto a morir a mí mismo, mis deseos, mi familia, mi trabajo, mis amigos, todo, por causa de Él. Porque finalmente eso tiene consecuencias eternas, de eso se trata. Busquen el reino, no teman manada pequeña, al Padre le ha placido darlos el reino. Jesús se encontró con el joven rico y le dijo, vende todo lo que tienes, véndelo y ven y sígueme, dalo a los pobres. De hecho, la palabra limosna es darlo a los pobres, ¿no? Despójate de todo y ven y sígueme. ¿Y qué dijo el hombre rico? Se entristeció mucho porque tenía muchas riquezas. No tuvo la capacidad de seguir a Cristo por su amor al mundo. ¿Por qué nosotros no buscamos el reino de Dios? Porque estamos buscando nuestro propio reino. Estamos pensando en nosotros mismos. Y la invitación es a morir
por Cristo, para seguirlo a Él y buscar su reino. Miren la conclusión del mensaje. Lucas 12, en el versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué pasa? Allí estará también. Miren el anterior, vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Hagan qué? Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? ¿Será que en el cielo hay moneda? ¿La moneda celestial? No creo. Pero 1 Corintios 3 sí dice que los cristianos al final pasarán por el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? No es un tribunal de juicio, pero es un tribunal donde las obras serán manifiestas. Algunos saldrán con oro, plata, piedras preciosas, pero otros, las obras que hicieron por Cristo y su evangelio, serán madera, heno y hojarasca, serán quemadas. Tu vida va a pasar por delante del tribunal de Cristo. Y si hiciste tesoro en los cielos, recibirás una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No sabemos. Pero el cristiano entiende algo y es su necesidad de vivir para la eternidad, de vivir para la gloria eterna, de confiar en Dios y entregarse a Él para buscar su reino, para avanzar su evangelio, para vivir para su evangelio. De eso se trata. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces ahora, donde en este tesoro en los cielos, ¿qué pasa? ¿No llega qué? No llega ladrón, ni siquiera la polilla ¿qué? En esa época compraban telas muy finas y ropas muy finas, como una especie de inversión, porque se valorizaban las telas, las prendas, pero en algunos casos la polilla entraba y se las comía y las riquezas que habían adquirido se iban, se esfumaban. Jesús está diciendo, estas riquezas eternas son duraderas, son para siempre. Invierte bien, que no llegue el día de tu muerte y tú digas, ay, no puede ser, era verdad, ¿sí? Malgasté mi tiempo, malgasté mis recursos, malgasté mis horas. ¿Cuánto desearía volver para buscar el reino de Dios? Ya va a ser muy tarde. Y finaliza diciendo así, 34. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Lo que una persona ama, eso persigue. Así es. Si yo amo a una persona, yo me entrego por esa persona. Le doy a esa persona. Busco que esa persona esté bien, ¿me entienden? Si yo amo un trabajo, ¿yo llego tarde a un trabajo? Nunca. Si yo amo esto, es lo que yo más amo. ¿Yo llego tarde? No. ¿Yo saco excusas al jefe? No. ¿Me entienden? Si yo amo esto, yo lo voy a ¿qué? Perseguir, buscar, porque eso es lo más importante, es lo más preciado. Es lo que quiero sobre todas las cosas. Miren, una persona que ama un equipo de fútbol, ¿qué hace por ese equipo de fútbol? Viaja, aguanta hambre, frío, no le importa nada, porque ama a ese equipo y hace lo que sea, ¿sí? Ahora, si yo realmente amo el Señor, el reino del Señor, busco el nombre del Señor, es la actitud que se espera de toda persona que se llame cristiano. Amén. Muy bien, yo les invito para que oremos. Yo les invito para que nos pongamos en pie. Amado Señor, queremos dar gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por la exhortación, Señor, que tú haces a nuestras vidas, de buscar tu reino, de buscar tu palabra, de buscar tu gloria, de buscar, Señor, el avance de tu reino. Ayúdanos, oh Dios, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestra comodidad, a morir, Señor, a pensar que somos el centro del universo. Y guíanos, Señor, por favor,
a buscar que tu nombre sea exaltado, adorado, glorificado. Solo tú, por gracia, puedes impulsar nuestras almas, Señor, a servirte a ti. Solo tú puedes hacer de nosotros personas, Dios, que busquen tu reino. Tú sabes que hay muchos distractores en este mundo que nos quieren apartar de ti. Distractores que nos llevan, Señor, a sentir preocupación, ansiedad, incertidumbre, duda. A veces el miedo, Señor, gobierna nuestros corazones por el qué será. Pero te pedimos que por favor extiendas tu gracia sobre nuestras vidas y nos ayudes, amado Señor, a ser intencionales en buscar tu reino, en buscar los asuntos de tu reino, en ocuparnos en los negocios de nuestro Padre. Por favor, danos un corazón, Señor, dispuesto para ti. Abre nuestros ojos a la eternidad, al infierno, al cielo. Abre nuestros ojos al gozo eternal que recibiremos, Señor, por buscarte a ti. No permita, Señor, que haya sustitutos del gozo en nuestro corazón. Que todo nuestro gozo pueda provenir, Señor, de ti, de tu Espíritu, de tu presencia. Por favor, ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos a buscar tu presencia, Señor. A ser guiados, instruidos por tu Santo Espíritu. Y a vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Nosotros te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.